Buen día, mis estudiantes de procesamiento de señales. El día de hoy vamos a hablar de filtros digitales de segundo orden, dando continuación a la unidad previa en la que hablamos de filtros digitales de primer orden. En esta unidad tenemos los mismos resultados de formación, estamos todavía desarrollando estos, en donde tenemos que vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales. En este caso, como estamos hablando en tiempo discreto, son ecuaciones de diferencias, lo cual nos permite modelar un problema y acondicionarlo. También vamos a aplicar estos filtros empleando lo que son la transformada Z para describirlos e interpretar la información mediante gráficas en frecuencia y en tiempo correspondiente para poder realizar la comparación entre los filtros digitales que vamos a desarrollar. Entre las rúbricas tenemos identificar el problema de procesamiento. En especial, pues, lo importante aquí, lo relevante de ese objetivo 4.1 es la reconstrucción digital y análoga. Y tenemos también el modelar un problema condicionado pues, mediante el filtraje, en este caso digital, con ecuaciones de diferencias. Entonces, en esta oportunidad vamos a analizar dos casos. En este caso, pues son sistemas de segundo orden porque ya no tenemos solo un cero o solo un polo en términos de z a la menos 1, sino que vamos a manejar dos casos en donde tenemos dos ceros y dos polos. Y a partir de cada uno de estos casos vamos a deducir cómo podemos ver todos nuestros sistemas. Entonces, primero que todo, arranquemos con el caso número 1, en donde se considera que tenemos dos ceros a partir del punto de vista de z a la menos 1. En este momento, pues vamos a ver cómo hacemos para que esos valores de C0 y C1, en esos dos ceros, me permitan ver el sistema como un filtro pasabajos, como un filtro pasaltos, como un pasabanda o como un rechazabanda. Importante recordar, como les mencioné en la presentación anterior, que los ceros cerca de las frecuencias que se desean atenuar. ¿Sí? Yo pongo los ceros donde las frecuencias que yo desee atenuar. En este caso, entonces vamos a expandir nuestra expresión y nos queda como 1 menos z a la menos 1 de C0 más C1 más C0 por C1 de z a la menos 2. Pues, como lo hicimos en circunstancias pasadas, vamos a pasar esta ecuación a términos de z para ver pues, también cómo podemos ver esta expresión. Esta expresión pues, queda determinada de esta forma, en donde podemos identificar que tenemos un 0 en C0, otro 0 en C1 y reflejamos dos polos en 0 en el caso de estar viéndolo desde el punto de vista de Z. Listo. Entonces vamos a analizar qué pasa cuando ese C0 y ese C1 son iguales. En el caso en el que esos dos son iguales, entonces tenemos estos diagramas en donde tenemos a la izquierda, vamos a presentar la información del diagrama de ceros y polos, y a la derecha vamos a presentar la información correspondiente a la respuesta en frecuencia. Entonces, en este caso, pues tenemos que los dos ceros se encuentran en 1. En este caso, C es igual a 1. O sea, tanto C0 como C1 son iguales y son iguales a 1. Recordarles que en este caso, cuando yo estoy hablando en frecuencia discreta, lo máximo que yo voy a tener en términos de frecuencia en radianes va a ser 0 de 0 hasta un valor de pi, que eso es lo que me está reflejando esta gráfica en el eje de x, que aquí indica que la frecuencia está normalizada con respecto a pi radianes sobre muestra. Es decir, que cuando yo tengo aquí un 0, pues es 0 radianes, y cuando aquí yo me estoy refiriendo a un 1, se está refiriendo a pi, ¿correcto? Entonces, en este momento, si ustedes se dan cuenta, en frecuencia pues tenemos 0, en omega tenemos 0, y nuestros ceros están ubicados ambos en la misma posición de 1. Es decir, que en 1 estoy atenuando. Por eso, cuando yo pongo esos polos en ese punto, esos ceros, perdón, en ese punto, lo que voy a tener es un filtro pasa altos, porque los ceros los estoy poniendo en 0, lo cual me va a hacer que atenúe la información que se encuentra en ese punto. En caso contrario, si yo ubico ya no en 1, sino por ejemplo en menos 1, que es el siguiente caso, en menos 1, entonces aquí tengo los dos ceros,
Eso implicaría que estoy atenuando en la frecuencia máxima que yo puedo tener en discreto, es decir, pi. Y aquí se pueden dar cuenta que aquí efectivamente esos dos ceros actúan en pi, lo que implica que voy a tener un pasabajos. Tengan en cuenta que en términos de frecuencia, ya en frecuencia en hertz, la máxima frecuencia que yo puedo tener en este punto va a ser la frecuencia de muestreo dividido 2, porque esa es la máxima frecuencia a la cual yo puedo trabajar sistemas digitales. Y además pues cumple la información que pues la tasa de Nyquist que ya hemos venido mencionando cuando hablamos de los sistemas al muestrearlos. Listo. Entonces todavía en el caso 1 ahora vamos a ver casos en que son diferentes. Vamos a suponer primero que C0 va a ser igual a menos C1. Son diferentes, pero en este caso son opuestos. Vamos a suponer el caso en el que son opuestos en el eje imaginario. Es decir, que yo tengo un 0 en J y otro 0 en menos J, bueno, y como les guste más el símbolo imaginario. Eso implica que la frecuencia en este caso es como si yo lo tuviera en pi medios, es decir, 90 grados, es decir, la mitad de la frecuencia posible que se encuentra acá. Como en ambos casos están actuando, si se dan cuenta, esos polos pueden estar por el eje de arriba o por el eje de abajo, ambos actúan en el mismo rango de frecuencias de 0 a pi. En este caso ambos actúan en el mismo punto, exactamente pi medios, o sea 0.5 en mi eje normalizado. Por eso aquí yo puedo ver que cuando yo tengo eso, realmente lo que obtengo es un filtro rechaza banda, debido a que los ceros lo que hacen es atenuar la información. Recuerden, cero atenúa. En el caso que cuando vayamos y veamos el caso de los polos, vamos a darnos cuenta que los polos acentúan. Por el momento, los polos atenúan y aquí tenemos el caso en el que tenemos pi medios y vemos el comportamiento de un filtro rechaza banda. También, si yo quisiera, podría yo poner, en este caso ya no en el eje imaginario, sino en el eje real, los dos ceros que se encuentran aquí opuestos en 1 y menos 1. Eso implicaría que yo tengo un 0 actuando en 0 y otro 0 actuando en este caso en 1 o en pi, como les guste. Entonces ahí tengo los dos. Estos cada uno es de primer orden y se podría decir que él está actuando como una especie de filtro pasabanda. Sin embargo, pues casi que nos está dejando pasar toda la información de la banda. Listo. Y ahora, importante, recordemos que previamente les había indicado que primero que todo es ideal que todos los ceros y polos que son complejos deben de tener su par conjugado para que los coeficientes que vamos a obtener sean reales. Si no son conjugados, vamos a obtener coeficientes imaginarios y no tienen cómo representarse y no tienen sentido pues, en el mundo de la implementación. En este caso, es importante que lo tengamos claro, que todos tienen que tener su conjugado, que si yo pongo un 0 en un punto pues en el alrededor del círculo unitario, que no está en el eje real, pues debo de asegurarme que su parte imaginaria tenga su conjugado. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en este caso voy a suponer que simplemente yo tengo que los dos ceros uno es el conjugado del otro. En este caso, pues voy a suponer estos dos que se encuentran aquí sobre el eje unitario. Voy a tomar el máximo y estos están ubicados a un ángulo de pi quintos. Estos dos ceros. Si se dan cuenta, ese uno es el complemento del otro. Es decir, que tienen la misma parte real y en el eje imaginario, en el componente imaginario, uno es el negado del otro. ¿Sí? En este caso, pues es un componente imaginario positivo y en este otro caso tengo un componente imaginario negativo. Sin embargo, pues para representarlo mucho más fácil, pues simplemente pues dejé que el exponente elevado a un ángulo por j, que ya sabemos que su parte real es el valor del coseno del ángulo y su parte imaginaria es el seno
del ángulo. En este caso, si se dan cuenta, pues como ya sabemos, como lo esperábamos, al ser dos ceros en el punto en donde tenemos nuestra frecuencia, que en este caso es pi quintos, ambos están actuando en pi quintos, tenemos que va a tener una frecuencia 0.2 normalizada de atenuación. Este caso también se puede ver fácilmente que este sistema es un sistema rechaza banda. Aquí se pueden dar cuenta. Eso quiere decir que si yo lo que hago es definir mis ceros en cualquiera de este rango, desde 0 hasta pi, pues lo que voy a tener es que si ambos ceros están en el mismo punto, como se espera, porque deben de ser conjugados, pues lo que voy a tener es un filtro de segundo orden, en donde voy a tener la información de rechazo. ¿Sí? Y la frecuencia donde estén ubicados estos ceros va a ser la frecuencia a la cual yo rechazo. Listo. Ahora veamos qué pasa en tiempo. Entonces, pues esta es nuestra expresión. Simplemente teníamos que era 1 menos z a la menos 1 de c0 más c1 más c0 c1 de z a la menos 2. Si esto yo lo quiero ver en términos de tiempo discreto, simplemente pues aprovecho y aplico mi transformada inversa z. En este momento pues es algo bastante sencillo, en donde yo solamente tengo una constante, pues tengo mi impulso. En este caso que tengo un retardo, pues z a la menos 1 implica un retardo en tiempo, que es el delta menos 1 que se encuentra en la parte inferior. Y en este caso que tengo z a la menos 2 implica un retardo de segundo orden, o sea, delta de n menos 2. Los valores que me acompañan esos delta pues no cambian, no tienen por qué cambiar porque son solamente valores constantes. En este caso, pues si se dan cuenta, la respuesta en tiempo discreto es un conjunto de 3 impulsos. En contraste con los sistemas de primer orden, solamente teníamos 2 impulsos. Y es importante aquí reflejar también que yo tengo que la respuesta es una respuesta finita. Es decir, que esos 3 impulsos ya me muestran cómo es mi respuesta a impulso completica. La diferencia es, claro, dependiendo de cuánto vale C1 y C0. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en este caso los 3 impulsos, cada uno en su respectivo 0, menos 1 y menos 2, que cambia dependiendo. En este caso está el caso del paso alto que dijimos, que es cuando son iguales. C1 y C0 son iguales y son iguales a 1. En este caso es cuando son iguales, pero son iguales a menos 1, es decir, el caso en el que tengo un pasabajo. Y acá presento el caso en que es rechaza banda y pasabanda que revisamos en el caso de pi medios. Entonces, como ya les mencioné, esta respuesta de este sistema, cuando yo tengo ceros en términos de z a la menos 1, implica que tengo una respuesta de impulso finita. Es decir, es como si yo tuviera un filtro de tipo FIR. Bueno, ahora pasemos al caso número 2. En el caso número 2 estamos hablando de dos polos en términos de z a la menos 1. Entonces en este también vamos a ver cómo podemos obtener un filtro pasabajos, un filtro pasaltos, un pasabanda y un rechazabanda. En este caso es importante recordarles que los polos es las frecuencias a las cuales yo quiero acentuar, es decir, las que yo quiero amplificar. Aquí tengo entonces el mismo polinomio con sus dos polos ya en la potencia expandida. Y pues en términos de z me quedaría esta expresión en donde pues ya podemos identificar fácilmente que tengo un polo en P0, un polo en P1 y dos ceros en 0. Entonces, igualmente como lo hicimos en el caso previo, vamos a tener primero la evaluación cuando tengo que P0 es igual a P1. En este caso vamos a suponer primero que son iguales a 1, en donde se pueden dar cuenta que aquí yo tengo mis dos polos y esos dos polos me acentúan la información en la frecuencia 0. Aquí se pueden dar cuenta que van en 0. Importante aquí de rescatar, fíjense que los casos que estoy evaluando los estoy evaluando alrededor del círculo unitario. En el caso de los polos es posible salir del círculo unitario y sigue el sistema siendo un sistema estable.
En el caso de los polos, no los puedo sacar del círculo unitario, recuérdenlo. El círculo unitario en este caso es como el caso en el sistema en el tiempo discreto, en donde mis polos siempre deben de estar en el plano a la izquierda. Aquí en este caso pues no tengo un plano, sino tengo un círculo, un área. Ese círculo es el círculo unitario en donde deben de estar concentrados los polos. No necesariamente tienen que estar en el círculo unitario como se los voy a presentar, sino que pueden estar dentro de esta región. No pueden estar, óiganse bien, no pueden salirse de este círculo. Si se salen, van a obtener un sistema inestable. Así de simple. Bueno, entonces en este caso tenemos que los dos polos se encuentran en 0, es decir, que la frecuencia que yo quiero acentuar o amplificar, en este caso, está en 0. Y ustedes se pueden dar cuenta que aquí se puede ver perfectamente que él lo que busca es amplificar la frecuencia de 0. Sin embargo, si ustedes comparan esta gráfica con respecto a la gráfica que obtuvimos en el caso de los ceros, se podrán dar cuenta que la amplitud en decibeles, la magnitud, es muchísimo más grande. Esto lo que puede llevarnos es a que se sature, porque estamos en términos discretos, lo que va a ocurrir es saturarse. ¿Sí? Eso lo que hace, se refleja como un proceso inestable es la saturación en la respuesta. Eso quiere decir que debo asegurarme que primero, en este caso, puede ser que la atenuación, la máxima ganancia, que es 140 decibeles, que es bastante, yo asegure que la información no se alcance a saturar, o puedo optar por otro tipo de filtros, o puedo optar por poner algún tipo de cero. Por eso casi siempre los sistemas que vamos a encontrar se van a dar cuenta que no necesariamente siempre solo tienen polos ceros. Cuando tengo polos necesito incluirle adicionalmente ceros para que pueda asegurarme de poder controlar la ganancia que voy a tener de mi filtro. Sin embargo, pues aquí estamos simplemente analizando qué es lo que está pasando. También tenemos el mismo caso en el que ya no están en 1, sino que están en -1, lo cual implica que voy a acentuar la información en pi, es decir, en 1, cuando tengo mi frecuencia normalizada, recordando que ese 1 sería la máxima frecuencia a la cual les tenemos, es decir, la frecuencia de muestreo medios de mi sistema. Listo. Ahora pues también tenemos el caso en el que sean diferentes, cuando los polos son opuestos, P0 y P1 son totalmente opuestos, tenemos los mismos dos casos. El mismo caso en el que yo tengo que es J y menos J, es decir, que estoy en el eje imaginario. En este caso, pues, obtenemos lo que estábamos esperando, y es que en el caso de los polos, yo acentúo la información, es decir, que en contraste con los ceros, yo ya no tengo un rechazabanda, sino un pasabanda, que es lo que estamos obteniendo aquí en este punto. Entonces simplemente ese pasabanda está centrado en pi medios. Y pues en forma semejante, pues también ya aquí casi que podemos llegar a decir que tenemos una especie de rechazabanda bastante amplia, en donde pues cada polo está actuando uno en 0 y otro en pi. Y aquí se pueden ver en el diagrama de polos. Listo. Entonces, importante de nuevo, todos los ceros y los polos que son complejos deben de tener su par conjugado, y además se pueden al asociarse como pares conjugados, pues se pueden obtener coeficientes reales. Entonces, el mismo caso, en este caso, pues nuestros polos van a ser polos conjugados, P0 y P1 van a ser conjugados entre sí. Aquí tenemos los resultados como lo esperábamos. Aquí la gráfica es tal cual un filtro pasabanda que tiene un ancho de banda bastante selectivo. Y en este caso, pues en este ejemplo, lo que tenemos ya no es pi quintos, sino es pi séptimos, pero se pueden dar cuenta que literalmente sigo manejando lo mismo, que son valores de los polos conjugados, que aquí se refleja. En este caso, pues la frecuencia central a la cual yo estoy trabajando normalizada es un valor de 0,1429,
que es un séptimo, o pues en términos de radianes un pi séptimos, o en el caso de estar trabajando en frecuencia, sería la frecuencia de muestreo dividido 14, porque es medios por dividido 7. Yes. Bueno, entonces veamos ahora, igual que en el caso anterior, el comportamiento en tiempo discreto. Entonces tenemos, esta es nuestra ecuación. El primer caso que teníamos, que estábamos evaluando, era que P0 era igual a P1, lo cual nos dice o nos bota un polinomio de esta forma, donde yo tengo que es 1 sobre 1 menos P de z a la menos 1 elevado al cuadrado. Al realizar la inversa de la transformada z de esta expresión, obtenemos que esa respuesta impulso va a estar dada igual al valor del polo, donde se encuentra el valor del polo n, por n más 1 por u de n. Y en el caso en el que sean diferentes, es necesario aplicar fracciones parciales. Debido a que pues, aquí tenemos que nuestro denominador pues, tiene dos raíces, es necesario separarlas en sumas para poder realizar la transformada inversa. Entonces aquí tenemos que simplemente lo que hago es separar los dos polos correspondientes y lo que hallo es hallar el valor de A y de B de tal forma que si yo los uno me deben dar 1. Al hacer esos cálculos pues yo obtuve que A debe ser igual a P0, que es el polo 0, dividido P0 menos P1, y B queda definido como menos P1 dividido P0 menos P1. Y esta expresión que se encuentra acá es la misma expresión que habíamos usado, pues que ya habíamos hallado la inversa en nuestra presentación previa, y sabemos que esa expresión pues tiene una representación de la misma de esta forma, en donde h de n en este caso queda a, que va a ser el valor definido por la expresión que está aquí al lado, por p de 0, que es nuestro valor de nuestro polo, a la n, por u de n, más b por p de 1, que es nuestro polo 1, por u de n. Si se dan cuenta, pues es la misma estructura, simplemente lo que hago es el valor del polo la n por u de n y pues las constantes que la acompañan. Entonces veamos a ver cómo nos quedan nuestras gráficas en tiempo discreto de estas expresiones. Importante, antes de pasar a la siguiente, es que se den cuenta que aquí las funciones en tiempo discreto están representadas por unas ecuaciones que son infinitas, que tienen representación desde 0 hasta un valor positivo totalmente infinito. O sea, siempre van a tener valor. Eso quiere decir que tienen una respuesta al impulso de tipo infinita, por lo cual se pueden clasificar como filtros de tipo IR. Listo. Entonces las gráficas de estas, pues vamos a obtener diferentes tipos de gráficas. Como ya nos dimos cuenta, el primer caso es cuando tenemos que son iguales nuestros polos. En este caso tengo el caso en que son iguales a 1. Entonces aquí se pueden dar cuenta que literalmente lo que va a pasar es que él va a diverger, va a ir creciendo. Aquí solamente tengo 9, pero eso se va a expandir, eso se puede llegar a expandir de forma infinita. Aquí en este caso tengo en el caso en el que es menos 1, que es semejante al anterior. La diferencia es que el signo del polo hace que en un caso sean positivos y en el siguiente, cuando n es impar, queda un valor negativo. Pero si se dan cuenta son los mismos valores. En este caso empieza con 1, después va al 2, después va al 3, después va al 4, después va al 5, después va al 6, al 7, al 8 y al 9 y al 10. Y seguramente yo puedo llegar y seguir expandiendo. En este caso ambos van de forma decreciente. Ahora, veamos el caso en el que son diferentes. En el caso en el que son diferentes, pues teníamos nuestro primer caso era que estábamos en el eje imaginario. En el eje imaginario, pues simplemente tenemos que reemplazar en la ecuación que nos dio previamente. Vamos a encontrar que cuando son muestras pares, nos va a dar el valor de 1.
y cuando son muestras impares se van a cancelar los valores, por lo cual nos va a dar 0. Y aquí, a diferencia de los anteriores que crecían, aquí se mantiene constante. Y en el caso de que yo tenga, en este caso, pues los polos, el P0 y P1 sean complejos conjugados, lo que voy a obtener es una distribución de puntos, pues que si se dan cuenta es de forma constante, igual que en este caso, pero pueden variar su valor. En este caso, pues para pi séptimos, se pueden dar cuenta que se comporta como si yo tuviera un seno discreto. Y sabemos pues que ese señor es periódico y que es infinito en el tiempo. Es decir, que no necesariamente yo puedo propagar toda la información de la señal hasta un n cualquiera. Y aquí mismo se pueden dar cuenta que, por ejemplo, en esta gráfica van hasta unas 70 muestras. ¿Sí? Esto se puede seguir propagando fácilmente. Listo. Ahora, hablemos un poquito de cómo se ven nuestros filtros, tanto de primero y de segundo orden, en diagramas de bloques. Lo primero que tenemos que tener claro y que pues que aplica para todos los filtros, no solamente para los de primero y los de segundo, sino que seguramente seguirá aplicando para nuestros filtros FIR e IR de orden mayor, es que todos van a implicar un retardo en transformada Z, que sabemos que en tiempo discreto está representado por simplemente un retardo en tiempo de la entrada. Sé que mi salida, que es Y, y pasa por un sistema que es un retardo, en este caso es un sistema de este estilo, un z a la menos 1, lo que va a tener es que Y a la salida va a verse como si mi entrada hubiera sido retardada en una muestra. Es decir, que este sistema de aquí, esta cajita, este z-1, en términos de algoritmo, implica que yo necesito almacenar la variable para que en la siguiente ciclo sea la salida de mi sistema. Es decir, que yo siempre debo estar almacenando el valor de mi entrada para la información de retardo. Esto es en el caso en el que yo tenga un retardo de orden 1, que es un orden sencillito. Simplemente él ingresa, lo guardo, lo almaceno en una variable de forma en el algoritmo y a la salida lo que hago es solamente mostrarle en el caso en el que el dato anterior al ciclo presente. Ahora, también tenemos, pues recordando, nosotros teníamos en nuestros casos de sistemas de primer orden, teníamos esta ecuación en donde representábamos que teníamos primero un sistema de un solo cero. Entonces ese sistema de un solo cero en tiempo discreto era descrito por esta ecuación en donde y de n es igual a x de n más b por x de n menos 1, donde se puede ver claramente que yo necesito tener un retardo de la entrada, es decir, x, para poder obtener la salida. Que es lo mismo que se puede ver en la ecuación a la izquierda en transformada z, que y de z es igual a el valor de x más b por el valor de x retardado en un solo ciclo. Esto en un sistema de bloques es literalmente lo que está descrito en la ecuación, es una suma del valor de la entrada y el valor de la entrada multiplicado por b y retardado 1 es el valor que se encuentra acá, xb de x de n menos 1. Entonces ahí está, la suma de esos dos valores es lo que nos va a permitir ver el valor de y. Si yo estoy pensando en implementar esto como un algoritmo, pues ¿qué necesito? Necesito almacenar el valor de x y a la salida que tengo, tomo el valor de x actual y tomo el valor de x previo multiplicado por b para obtener el valor de y. De la misma forma, pues teníamos en nuestros sistemas de primer orden, teníamos el caso en el que tenía ya no un 0 en términos de z a la menos 1, sino un polo. En este polo, pues lo que yo tengo, si ustedes se dan cuenta, en términos de ecuación en tiempo discreto, es que mi salida, depende del valor de mi entrada menos b del valor anterior de mi salida. Es decir, que en este caso yo ya no tengo que almacenar la información
de la entrada, de la muestra anterior de la entrada, sino la muestra anterior de la salida. Entonces, para eso, simplemente tengo un sistema de este estilo, en donde se pueden dar cuenta que mi salida y depende de x de n, y en este caso menos el valor de lo que estaba en mi salida b por b, retardado en un tiempo. Aquí se encuentra. Esto de aquí, en este punto, seguramente va a tener b por y a la n-1, lo cual nos da el valor de la ecuación que estoy buscando. Ahora, para nuestros sistemas de segundo orden, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, primero pasemos por el sistema que contiene solamente ceros. En el caso del sistema que solo tengo ceros, pues está descrito seguramente por un sistema de este estilo en diagrama en bloques, recordando la ecuación que tenemos es de este estilo, en donde nos podemos dar cuenta que tenemos la necesidad de un retardo ya no de un primer orden, sino un segundo, para lo cual, aplicando las mismas leyes que conocemos de diagramas de bloques, sabemos que si están en el mismo lazo, lo que hace es multiplicarse entre ellos, es decir que aquí con este señor logro el retardo de primer orden. Es decir, aquí en este punto tengo x de n-1 y aquí en este punto voy a lograr el x de n-2. Si se dan cuenta, x de n-2 en nuestra expresión es lo mismo, implica lo mismo que z de n-2, lo cual está acompañado de la multiplicación de las constantes c0 y c1. También tenemos que el retardo de primer orden, aquí se encuentra en nuestra ecuación, está acompañado de una constante, en este caso de c1 por c0, menos, que está en negativo acá, que se encuentra acá, y tenemos además el valor correspondiente de la entrada, recordando que h de z es igual a la salida sobre la entrada. Es decir que si yo cojo mi sistema, y de z debe ser igual, esta y de salida, es igual a la multiplicación de x por toda esta expresión, lo cual nos permite ver que necesitamos almacenar la información previa de x en un primer tiempo y un segundo tiempo. Aquí en este caso, esta línea que se encuentra en la parte de arriba es conocida como una línea de retardo. Como nosotros tenemos un sistema de segundo orden, por eso tiene dos retardos. Más adelante, cuando hablemos de filtros de mayor orden, seguramente podemos representar esos filtros con este mismo tipo de estructura o semejante, en donde nos vamos a dar cuenta pues, que vamos a necesitar que esa línea de retardo aumente dependiendo del orden del filtro. En este caso, como es de segundo orden, solamente necesitamos 2 puntos de retardo y van a ir acompañados por los valores que obtengamos en nuestra expresión, en nuestra ecuación. Ahora, para el segundo caso, que son los solo polos, nuestro sistema va a quedar descrito por esta rama, en donde en este caso la línea de retardo no va a corresponder con la información de la entrada como en el caso de arriba, sino que corresponde con una línea de retardo en donde yo lo que hago es retardar la información de la salida. Tanto en el primer caso como en el segundo caso, si se dan cuenta, necesito almacenar la información. Almacenar implica seguramente en algoritmo o en un sistema tener una variable o un arreglo que me permita actualizar los datos y tenerlos disponibles para poder realizar los cálculos correspondientes. En el caso de los solo polos, pues este sistema está descrito por esta ecuación. Aquí igualmente tenemos nuestro sistema de y de z sobre por x de z, lo cual nos lleva a que y de z
por menos y de z por la constante que tenemos en la parte de arriba, que es P0 por P1 por z a la menos 1, más, en este caso, y de z por una segunda constante, que en este caso es P0 por P1 por z a la menos 2. En este caso, como si se dan cuenta, simplemente esta expresión va a ser igual a la x de z y aquí lo que es necesario hacer es despejar el valor de y de z. Entonces, si se dan cuenta, y de z, pues aquí la podemos ver fácilmente. Y de z queda descrita, ¿por qué? Por el valor de x de n, que es el valor que se encuentra acá, que es el valor que va a ingresar por este ramo. Y estos valores que están aquí pasan al otro lado, a restar. Es decir que en este caso, pues el primer retardo, aquí recuerden que yo tengo y de n, aquí tengo y de n menos 1, la primera retardo, y el segundo línea de retardo, y de n menos 2. Entonces y de n menos 2, que es el valor que está acompañando el z a la menos 2, es el que corresponde con la constante c, que dijimos que es P0 por P1, que en este caso, en esta ecuación, pues está sumando y al otro lado pasa a restar, por eso aquí aparece el signo. Y y de n menos 1 es el valor que está acompañando el valor de z a la menos 1, es decir, k. En este caso, pues aquí tenemos nuestro sistema. Y ese sistema acá era en la expresión que se encuentra, el valor de la constante que se encuentra en la parte superior, que es P0 por P más P1. ¿Listo? Y aquí pues simplemente para que sea mucho más práctico y se vea más ordenado, simplemente pues esto es realizar la sumatoria de todos los valores. Aquí lo que se realiza es que a la salida tengo el valor de x de n más y de n menos 2 por menos P0 por P1 más y de n menos 1 por P0 más P1. Y así yo ya tengo la expresión y cómo se ve en diagrama de bloques de nuestros sistemas de primero y segundo orden. En este caso, recuerden que cuando yo estoy pensando en un sistema de segundo orden, necesito almacenar las dos muestras anteriores. Ya sea si estoy pensando en un sistema de tipo de solo ceros, es decir, implícitamente un tipo FIR, en donde yo necesito solamente almacenar la información de la entrada, o si yo estoy pensando en uno de los tipos de tipo FIR, de solo polos, en donde tengo que almacenar la información de salida. En este caso, como es un segundo orden, necesito almacenar las dos muestras anteriores. Si recuerden que cuando estoy hablando de un sistema de primer orden solamente necesito almacenar la anterior, y en este caso pues necesito almacenar las dos anteriores. Bueno, muchísimas gracias por toda su atención y este fue el video en donde se les presenta los filtros digitales de segundo orden.